buenos días, amada Iglesia del Señor. Espero que este tiempo en su casa haya sido un tiempo de reflexión. Hoy podemos decirle al Señor juntos que nos vamos a reunir en su nombre. En la palabra del Señor, en el Salmo 90, dice, la oración de Moisés. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que creares la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Hoy, desde la comodidad de nuestra casa, podemos reunirnos y juntos, en un solo cuerpo, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Nuestro Señor nos ha guardado, nuestro Señor nos ama y nos ha bendecido. Alabemos al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó para
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo.
Muy buenos días para toda la familia de la fe, de la casa de mi Dios, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Les doy una cordial bienvenida a este tiempo esta mañana. Estamos bajo el tema Él vendrá. Hoy compartiremos el destino final de la humanidad. Hebreos capítulo 9, versículo 2. Ahí iniciaremos esta mañana. Dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después el juicio. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después el juicio. Según este texto, hay cosas que Dios ya tiene establecidas, Dios ya tiene claras, ya tiene organizadas. Y una de esas cosas que menciona la palabra aquí es que está establecido que todos los hombres moriremos. Nadie puede escapar a esta realidad. De alguna manera, en algún momento, todos nos iremos de aquí. Lo otro que está establecido según este texto es que todo hombre, toda persona comparecerá en juicio ante el Señor. Todos tendremos que ir a dar cuentas a Dios un día de nuestras obras, de nuestra vida, de lo que hicimos aquí en la tierra. Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo que indica que todos un día tendremos que estar delante del Creador. Por eso es que todo creyente verdadero en Cristo Jesús, y yo invito a todos aquellos creyentes, a todos aquellos que vivamos sin temores, sin miedos, sin miedo a la enfermedad, sin miedo a la muerte. Hay muchos cristianos que viven preocupados y aterrorizados porque un día morirán, con miedo porque existe el infierno, con miedo a Satanás. Que ninguna pandemia, mis hermanos, nos saque de nuestra paz en Cristo. Que ninguna amenaza pueda llenarnos de miedo o desesperanza. El creyente verdadero no vive atemorizado por principios de dolores. Así llama la Biblia a estos tiempos que estamos viviendo. Ninguno de nosotros, mis hermanos, vivirá lleno de miedo o de angustia, porque un día tendremos que morir. Los cristianos verdaderos vivimos confiados en el Señor, no en nuestra justicia, no en nuestra capacidad, no en nuestras buenas obras, sino en la obra redentora de Cristo Jesús nuestro Señor. Esto, mis hermanos, nos indica que no debemos vivir desordenadamente, que aunque Cristo fue el que nos redimió, Él fue el que pagó por nosotros, Él fue el que nos libró a través de su sacrificio, y todo se lo debemos a Él. Y si vamos al cielo es por Él. Pero esto no es un indicador de que nosotros debemos vivir desordenadamente, sino que debemos procurar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ser hallados por Él, sin mancha, sin pecado. Muchos creyentes o muchas personas, cuando se les habla de que todos moriremos, se llenan de miedo y piensan que no deberíamos predicar de esto, que deberíamos predicar de las bendiciones de Dios, que Dios nos perdona a todos, que Dios nos ayuda, que el Señor nos guarda. Todo esto es cierto, pero también es cierto que todos nosotros moriremos, y la muerte no debería ocasionarnos ningún tipo de miedo, sino más bien un tipo de confianza en el Señor, de que Él tiene el control siempre de nuestra vida. Entonces recordemos algo, está establecido que todos nos tendremos que ir de esta tierra, todos moriremos. Está establecido que todos daremos cuenta al Señor.
Todos iremos ante el tribunal de Cristo para responder. Ahora, la muerte no es el final de nuestra existencia. No morimos y todo se acaba. Algunas personas dicen, es que nosotros venimos de la nada y vamos para la nada. Pero la Biblia me dice a mí que venimos de Dios y regresaremos a Dios, es decir, moriremos. No nos quedaremos aquí, pero ahí no se acaba todo. La Biblia nos enseña y nos dice que un día daremos cuenta a Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el destino final entonces de la humanidad? Bien, veamos unos textos. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cristo vendrá, téngalo presente. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si hay algo que tenemos claro los creyentes es que Cristo vendrá. Y ya no viene, mis hermanos, como el cordero para ser inmolado. Ya no viene, mis hermanos, para ser ultrajado y humillado. Ya no viene para morir una vez más en una cruz. Ahora la Biblia dice que Él viene como el rey. Ahora Él viene como el león de la tribu de Judá. Y dice que entonces el día que del juicio de las naciones, entonces, mis hermanos, serán reunidas todas las naciones delante de Él. Y aquí hay dos cosas que Él dice. E irán estos, dice, los de su derecha, haciendo una alusión que a los que estén bajo su poder serán salvados. La derecha, cada vez que nosotros encontramos la diestra o derecha, indica poder. Y entonces los que estén bajo su poder, bajo su cobertura, dice la Biblia, irán estos a la vida eterna con Él. A la vida eterna, nótelo, y los otros al castigo eterno. Los que no quisieron estar bajo su gracia, los que no quisieron estar bajo su poder. Según estos textos, podemos ver que la muerte no es el final de la existencia. Solo el cuerpo muere, el cuerpo se deteriora y muere. Pero el Señor, en su infinita sabiduría y poder, hizo al hombre eterno. Solo el cuerpo muere, pero el hombre es eterno, su alma es eterna. Y nuestra eternidad, ¿dónde pasaremos la eternidad? Depende de la gracia de Dios. Escuche, no depende de la gracia de Dios, pero también depende de la gracia, de la respuesta que el ser humano dé a la gracia de Dios. Si el ser humano rechaza la gracia de Dios, la Biblia dice que irá a condenación eterna. Dios proveyó la gracia para que nosotros nos acerquemos a Él, pero muchas personas han tenido la gracia de Dios como una licencia para pecar y así escapar de la condenación eterna. Dios dice, no importa que yo peque, la gracia de Dios lo cubre. No importa que yo caiga en pecado, la gracia de Dios ya me cubrió. Y no importa lo que yo siga haciendo, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Es verdad. Pero la Biblia nos enseña, mis hermanos, que Jesucristo viene por una iglesia
que no tiene relación con el pecado, porque él dice en primera de Juan que el que practica el pecado es del diablo. Así que la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es la oportunidad para acercarnos a Dios. La gracia, mis hermanos, es la puerta que Dios abrió para que nos pudiéramos acercar a Él. La gracia es la bondad de Dios manifestada al hombre a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que la gracia en ninguna manera es una licencia para que nosotros vivamos desordenadamente y Dios tenga que salvarnos y Dios tenga que librarnos, no importando nuestro estilo de vida. Recuerde esto. Él viene por una iglesia sin mancha. Él viene por una iglesia que procura cada día la limpieza y serle agradable a Él. Mateo 25:46, el texto que leímos ahora, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos lugares donde la Biblia nos enseña que todo ser humano pasará la eternidad. Ese primer lugar es junto al Señor, en el cielo con el Padre, en el cielo con el Señor, con todos sus ángeles y con todos aquellos que han abrazado la gracia de Dios, con todos aquellos que recibieron a Jesús y renunciaron a una vida de pecado. Mis hermanos, junto al Señor por toda la eternidad. Porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y permanecemos en Él, la Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida. Jesús lo dijo así: el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted encuentra esto en San Juan 5:24. Ha pasado de muerte a vida. Y ya no vendrá condenación. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces, mis hermanos, hemos escapado a esa condenación eterna. También dice que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, no sufriremos daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. Habrá personas que estarán eternamente separados de Dios en esa segunda muerte. Pero la Biblia dice que todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús no deben vivir atemorizados que irán al infierno. No deben vivir con miedo que se perderán. Lo que debemos procurar es ser agradables delante de Dios. Lo que debemos procurar con todo nuestro corazón es que una vez que recibo a Jesús como mi Señor, apartarme de todo pecado y de toda contaminación. Y entonces la segunda muerte no tendrá efecto sobre aquellos que han recibido a Cristo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él se convierte en nuestro abogado. En nuestro abogado. ¿Y para qué es un abogado? Un abogado es para defendernos, mis hermanos. Un abogado es para defendernos de una condena. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El día que el Señor nos llame, porque recuerde que todos iremos a juicio con el Señor. El día que el Señor nos llame y vea, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, y los libros fueron abiertos para ser juzgados. Y hay el libro de la vida, pero también está los libros de las obras. Y dice: y serán juzgados de acuerdo a las obras que hay en esos libros. Y ese día, mis hermanos, que usted y yo partamos de este mundo y vayamos a la presencia del Señor, entonces el Señor Jesús se presentará como nuestro abogado. Y entonces Él dirá: sí, es culpable de todo lo que se le acusa de haber ofendido a Dios,
de haber pecado contra Dios, pero también aquí encuentro que la sangre, mi sangre, la sangre del Cordero, lo limpió de todo pecado. Dice Primera de Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bendición aquel día cuando vayamos delante del Señor, que el Señor Jesucristo sea nuestro abogado, para decir, Él fue limpio con mi sangre, para decir, sus pecados le fueron perdonados el día que confesó, que me confesó como su Señor y Salvador. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el acta de los decretos que había contra nosotros, un acta que nos era contraria, un acta que nos enjuiciaba, un acta que nos declaraba culpables de condenación eterna, un acta, mis hermanos, donde estaba registrado todas las cosas que habíamos hecho malas delante de Dios. Pero ¿saben lo que dice la Biblia en Colosenses 2:14? Anulando el acta de los decretos. Había un acta de decretos contra nosotros. Era un decreto y un decreto se cumple. Pero el único que podía romper ese decreto de muerte, el único que puede romperlo, el único que puede traspasar ese decreto es el Señor Jesucristo. Y Él dice, Él anuló esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Al recibir a Cristo como nuestro Señor, esa acta es anulada. Esa acta es quebrantada. Esa acta es nula. No por nuestra justicia, no en nuestras buenas obras, no en nuestra capacidad de hacer lo bueno, lo que nos garantiza la eternidad al lado de nuestro Señor. La Biblia más dice que la justicia de nuestra es tan efímera, es tan superficial que Él la considera inmunda. Pero cuando entramos en la justicia de Dios, en la justicia divina, y trabajamos esa palabra y caminamos con el Señor, entonces es la justicia de Dios obrando en nosotros. Y Él dice, no es por su capacidad, no es por lo simpático que seas, es por la gracia de Dios. Es por el sacrificio de Cristo. Y es por eso que todos nosotros hoy debemos recibir esa gracia y caminar en el temor de Dios. Todos aquí esta mañana debemos caminar en el temor del Señor. Ah, pero pastor, la gracia lo cubre todo. Sí, la gracia nos permite acercarnos al Señor. Y por su gracia nos acercamos. Y por su gracia somos perdonados. Y por su gracia tenemos entrada al trono de Dios. Pero a nosotros nos corresponde caminar en el temor de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Recuerde, el acta de los decretos es rota, es hecha nula cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estos son aquellos que pasarán su eternidad al lado del Señor. Toda la eternidad. No irán a condenación. No sufrirán daño la segunda muerte. El acta de los decretos será rota, será nula. Jesucristo será nuestro abogado ante el Padre para decirnos, Padre, te lo presento, Él fue redimido por mi sangre. Para decirnos, Padre, Él entrará en las moradas eternas, porque al recibir a Jesús, al recibir al Hijo, al recibir el sacrificio de Cristo, sus pecados le fueron perdonados. Y al cielo entran los perdonados. Entonces, los dos posibles lugares donde podremos pasar la eternidad, ya vimos el primero, al lado del Padre, al lado de nuestro Señor, por toda la eternidad, contemplando su hermosura. Pero el segundo lugar donde se puede pasar la eternidad es en una condenación eterna.
La Biblia solo presenta esos dos lugares. No presenta un lugar alterno. Muchos pasarán la eternidad sin Dios y la pasarán junto a Satanás y a todos sus demonios. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice allí la palabra: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Versículo 14 de Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Escuche, ya está allá Satanás, la bestia, el falso profeta, pero también la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, la muerte segunda es una separación eterna de Dios, pero es la muerte segunda es ser lanzado en el lago de fuego. Y versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Tengo una pregunta esta mañana para usted y aún para mí. Tu nombre, nuestros nombres, ¿están escritos en el libro de la vida? ¿Cómo puedo saber si mi nombre está escrito en el libro de la vida? Lo hemos venido diciendo. Todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, todos aquellos que permanecen en Cristo a pesar de las luchas y de las pruebas, sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque sus pecados han sido perdonados. Pero ¿quiénes irán allí a esta condenación eterna? Los que rechazan la gracia de Dios. Estos no serán inscritos en el libro de la vida. Hay gente que voluntariamente rechaza la gracia de Dios. Hay personas, mis hermanos, tan escépticas que dicen que Dios es una invención humana y que venimos de la nada y a la nada iremos. Les aseguro en el nombre de Jesús que no venimos de la nada. La Biblia dice que venimos de Dios. Y tampoco iremos a la nada, o iremos a la vida eterna con el Señor, o iremos a la condenación eterna con Satanás y todos sus demonios, y que el Señor reprenda a Satanás. Pero todos aquellos que rechazan la gracia de Dios no podrán estar al lado del Señor en la vida eterna. Sus nombres no serán inscritos en el libro de la vida. Y recuerde, todo aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida no podrá ingresar allí. Los que quieren burlarse de Dios escudándose en una Biblia y no son cristianos verdaderos, tampoco sus nombres estarán en el libro de la vida. Mucha gente se escuda en la Biblia. Mucha gente toma la Biblia, mis hermanos, y la acomoda a su vida. La Biblia no es para acomodarla a mi vida. Mi vida debe ser acomodada a la Biblia. Mi vida debe ser ajustada a los principios bíblicos. Yo sé que muchas personas al escuchar esto estarán asustadas, pero yo no quiero que usted se asuste. Lo que quiero es que tenga confianza en el Señor. Si usted se asusta y está todo preocupado en este momento, yo le recomiendo en el nombre de Jesús que ahora mismo abra su corazón a Cristo y lo invite a su corazón para que ese temor se vaya de usted. Los creyentes no debemos vivir con miedo por si iremos al infierno, porque un creyente verdadero jamás llegará allá. Mis hermanos y hermanas, podemos engañar a muchas personas. Como dice el adagio popular, caras vemos pero corazones no sabemos. La Biblia dice, mis hermanos, que de Dios nadie se burla. Nadie puede engañar al Señor. Podemos engañar a los demás, pero ¿sabes qué dice la palabra? Que a Dios le es manifiesto lo que somos. Ese texto es 2 Corintios capítulo 5 versículo 11.
A Dios le es manifiesto lo que somos. Cada cosa que hacemos en secreto, Dios la ve. Cada detalle de nuestra vida Dios lo sabe. Cada pensamiento que hemos tenido Dios lo conoce. Cada palabra que ha salido de nuestra boca Dios la ha escuchado. Todo lo que hemos visto con nuestros ojos Dios lo ha visto. Por lo tanto es que a Él le es manifiesto lo que nosotros somos. Y por esto es que muchas personas que aunque se hacen llamar cristianos no podrán entrar en el reino de los cielos. Porque su vida no está de acorde a los estándares de la palabra. La vida nuestra no debe estar de acorde a los estándares de una persona, de un hombre. No debe estar a los estándares humanos, sino a los estándares de la palabra. Jesús dijo: en el día del juicio habrá quien lo juzgue, y es la palabra que les he dado. La palabra de Dios, mis hermanos, es la que nos declarará libres. La palabra de Dios también, por no cumplirla, será la de que declarará culpable. El Señor Jesús un día dirá estas palabras: venid benditos de mi Padre, hereda el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Dios siempre tuvo esto en mente, y Él desea que nosotros, su creación, pasemos la eternidad al lado de Él. Pero habrá mucha gente que rechaza la gracia de Dios. Habrá muchas personas que no se quieren acercar a Dios. Otros se acercan a Dios, pero no se acercan de la manera correcta. Otros dicen: uno se salva en lo que cree. No me salvo en lo que creo. La salvación solo viene de Jesucristo. Él es el único. Él dijo que Él era el camino al Padre. Así que Él es el único, mis hermanos. Recuerde esto: a Dios le manifiesto lo que somos. Yo puedo engañarlos a ustedes, pero jamás podré engañar al Señor. Y un día la obra de cada uno será revelada. Muchas personas, mis hermanos, que tienen la Biblia como un escudo, tienen la Biblia como un amuleto, pero no como un estilo de vida. Hay que adoptarla como un estilo de vida. Concluimos pues que el hombre en su esencia es eterno. Así lo creó Dios. Solo el cuerpo se deteriora, y está establecido por Dios que todos moriremos algún día. De algo moriremos, pero moriremos. Todos compareceremos ante el Señor para ser juzgados por Él. Y es mejor que ese día tengamos nuestro abogado. Porque Él, nuestro abogado, es el que nos libra de la condenación eterna. Él estará con nosotros ese día. El hombre es eterno, sea con Dios en el cielo, con Cristo, con nuestro Señor, con todos aquellos que de corazón sincero invocan al Señor. O también podrá pasar su eternidad en el infierno, con el diablo, con sus demonios, con el falso profeta, con la bestia y con la muerte. Eso dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? No tenemos que pasar la eternidad en el infierno. No tenemos que pasar la eternidad al lado de Satanás y sus demonios. Porque Dios proveyó un medio, un camino para que estemos con Él por toda la eternidad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es nuestra salvación. Él es nuestro camino. Él es nuestro abogado. Él es el que quitó esa acta que nos era contraria. Él es el que nos libra de la condenación eterna. Por eso esta mañana, en el nombre de Jesús, te invito para que confieses al Señor. Confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si aún no lo has confesado, en esta mañana quiero hacerte esta invitación. Confiésalo como tu Señor y Salvador. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, escucha esto, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El creer en Jesús
el confesarlo, el recibirlo como mi Señor, como mi Salvador, me libra de la condenación eterna, pero también me lleva a vivir una vida apartada del pecado. También me lleva a vivir una vida que agrade a Dios. También me lleva a vivir una vida de renuncia a Satanás y a todas sus obras. Y si aún no has recibido a Cristo, esta es una muy buena oportunidad para que lo confieses, para que vayas al Señor y le digas: Padre, perdóname, te he fallado, reconozco que soy un pecador y necesito tu gracia salvadora. Y si usted de los que tiene una Biblia para escudarse en ella, si usted de los que predica aún el evangelio, pero es un evangelio acomodado, si usted de los que predica y aún tiene la Biblia, pero no quiere vivir los principios de la Biblia, también hay oportunidad para usted. En estos momentos, confiese a Jesucristo, pídale perdón al Señor y apártese de toda impiedad, apártese de todo pecado y dígale: Señor, que tu sangre me limpie. El Señor Jesús prometió que estaba preparando moradas para ti y para mí. Voy terminando este tiempo, pero no quiero terminar esto sin decirte que el Señor Jesús preparó moradas para ti y para mí. San Juan 14:1 dice: voy pues a preparar moradas. 14:2: y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él preparó unas moradas para ti y para mí. ¿Sabe desde cuándo tiene eso listo y está trabajando en ello? Desde la fundación del mundo. Y está esperando que ustedes y yo entremos en esas moradas eternas y vivamos con Él toda la eternidad. ¿Cómo son estas moradas eternas? ¿Qué se vive en estas moradas eternas? ¿Qué hay en esas moradas eternas? Eso será lo que nos ocupará la próxima semana. El próximo domingo hablaremos las moradas eternas. Acompáñeme ahora. Me gustaría que un día usted y yo, quizás algunos solo la primera vez que me ven hoy, pero con muchos de ustedes nos conocemos, y me daría mucho gusto que pudiéramos un día encontrarnos entrando juntos a esas moradas eternas. Y que ninguno de los que está recibiendo esta palabra tenga que alejarse del Señor avergonzado. Y que ninguno de los que está recibiendo esta palabra esta mañana reciba esta palabra que dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero que note algo: el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la gente que rechaza la gracia de Dios, dice Apocalipsis 20:15, que no se haya escrita en el libro de la vida, también estará en ese lugar. Pero ustedes y yo, por la gracia del Señor, entraremos en las moradas eternas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por encontrarnos. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por lavarme con tu sangre preciosa. Gracias por darme vida a través de Jesucristo. Yo era un perdido, Señor. Yo era un pecador sin esperanza, pero tú me alcanzaste. Quitaste esa acta de los decretos, Señor, que me era contraria y que me condenaba. Y me trajiste vida. Lavaste mis pecados con la sangre del Cordero. Y por eso yo tengo entrada al reino de Dios. Y oro por todos aquellos mis hermanos que están compartiendo este servicio con nosotros esta mañana. Por todos los amigos que esta mañana que están aquí también recibiendo este tiempo. Señor, pido que por favor tengas misericordia. Por favor, que sea la presencia del Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ahora mismo has escuchado esta palabra y el Señor ha tocado tu corazón y te das cuenta que al igual que muchos de nosotros estábamos en pecado delante del Señor,
y que necesitábamos la gracia salvadora de Cristo. Yo te invito que ahora, allí donde estás, le pidas al Señor que te perdone todos tus pecados. Le pidas a Dios que entre en tu corazón y que te ayude a ser un cristiano verdadero. Y si eras de aquellos que estaba caminando y te días la palabra y te has apartado, vuelve al camino, vuelve a los pies del Señor. Pero si eres de aquellos que todavía tiene la palabra, tiene la Biblia, pero no estás caminando en la palabra, y te estás escudando solamente en esa Biblia y no estás caminando en el temor del Señor, yo te invito, pídele perdón a Dios. Renuncia a cualquiera sea tu pecado y pide que la sangre de Jesucristo te limpie de todo, de toda maldad. Gracias, Señor. Que esta sea una semana, Padre, para acercarnos a ti, para buscar tu presencia, para estar, Señor, en comunión contigo. En el nombre de Jesús, que la gracia tuya sea sobre toda tu iglesia y sobre todos nuestros hermanos y amigos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden, la próxima semana, las moradas eternas. Buena semana para todos. Dios les bendiga, hermanos, qué gusto poderlos saludar a través de estos medios, recordándoles con cariño y teniendo la esperanza plena de que muy pronto nos vamos a ver y nos vamos a encontrar todos juntos en la casa de mi Dios. Mientras tanto, sigamos teniendo paciencia y esperanza en el Señor. Eso pasará muy pronto. Hermanos míos, muy buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Una gran oportunidad poder saludarlos, aunque sea a la distancia, esperando que muy pronto nos volvamos a congregar en la casa de Dios, dándole a Él todo el honor y la gloria y la alabanza y las gracias por todo el bien que hemos recibido de Él. Amén. Y ya, todo niño va a salir y va a pelear. Y la niña, papá y yo. Toda niña va a hacer todo. Todos vamos a estar en la casa del Señor, los ancianos, las madres gestantes y los niños. Todos vamos a ir a alabar el nombre del Señor. Muy pronto, el Señor les bendiga. Buenos días, amada Iglesia Hueleyana. El Señor les bendiga. Hoy les quiero hacer una invitación a Welly Kids para que se conecten con